¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso. Lo prometido es deuda. Vamos a reaccionar a esta grabación inédita, no tan conocida, no tan famosa. A lo mejor algunos ya la vieron, a lo mejor algunos la van a descubrir junto conmigo. The Sinful Passion es una fancam en el evento que le hizo invitación el señor Krutoy a Dimash Kudaibergen ahí en Sochi en el New Wave para que presentara este tema. Dimash con mucho gusto lo hizo porque es un homenaje a esta agrupación ruso-kazaja llamada A Studio, donde estaba Batirkan. Podemos decir realmente que Batirkan es el ejemplo de Dimash, era su ídolo. Tenemos en el canal una o dos reacciones de Dimash interpretando temas de Batirkan, haciéndole un pequeño homenaje, porque pues, sabemos que lamentablemente se nos adelantó en el camino el señor Batirkan, muy muy joven, y era el vocalista líder de esta agrupación de A Studio ruso-kazaja. Y pues bueno, ahora sí que era una gran influencia para Dimash, el señor Batirkan. Y pues bueno, vamos a ver esta lado B, vamos a llamarlo así, lado B, lado no tan conocido de Sinful Passion. Así que vamos a correr el intro. Bueno, después del intro, ahora sí que, señor Kudaibergen, por favor, deleítenos con esa sabrosura de canción como es Sinful Passion. Wow, qué diferente se siente la atmósfera. Como les decía, se siente la atmósfera muy diferente, a pesar de que es la misma canción y todo eso. Siento como que se estuviera descubriendo un tema nuevo, porque ya estoy muy acostumbrado a visualizar la grabación, pues que a la que estamos acostumbrados, la grabación entre cierto punto la original. Aquí tenemos la calidad de audio excelente, estamos escuchando tal y como ellos escucharon allí en el recinto, se escucha ese retumbar de las bocinas, se escucha la profundidad de la voz de Dimash, aparte de tenerlo tan cerca, ver sus expresiones, ver cómo está viendo a la gente, ver el tipo de miradas que hace, una mirada muy seria, una mirada muy penetrante. Luego a veces le hace una mirada muy natural, una mirada muy sencilla. Él va matizando también con los ojos, o sea, llama bastante la atención porque Dimash se expresa con todo. Yo creo que hasta su ropa dice algo, y sus zapatos y las cintas de sus zapatos y todo dice algo. Es impresionante, me gusta mucho esta fancam. Oh, el grado de profundidad que alcanza con ese bajo. Yo creo que no hay nada más bonito, al menos para mí. Yo creo que no hay nada más bonito que la voz de Dimash junto a un cello.
Wow, la profundidad que le da el cello, ese sabor añejo, ese sabor antiguo, ese sabor sepia que le da a la música, más aparte la frescura, el cuerpo, la potencia, la presencia de la voz de Dimash. Adoro esos sonidos del acompañamiento de un cello con la voz de Dimash, se escucha impresionante. Cómo golpean sus notas. Oh. El reconocimiento de la gente cuando hizo eso, porque se oyó como gritaron un ¡uah! Y empezaron todos a aplaudir porque fue grandioso, la verdad. Fue de las primeras veces, decirlo así, porque hay que recordar que esto es después de The Singer, es un año después. Esto es en el 2018. Y bueno, no tan sorpresa, porque la gente ya sabía de lo que era capaz Dimash por el programa de The Singer. Pero escucharlo en vivo, presenciarlo, saber que viene, pero no sabes a qué hora y cómo, es impresionante. Es impresionante, me gusta esa reacción de la gente. Lástima que no podamos regresarle aquí muy bien porque se regresaría todo el video. Pero escucharon ese grito y fue impresionante. A la gente sigue aplaudiendo. Wow. ¿Escucharon a la gente cómo gritó mientras empezó a hacer ese belting? Fue impresionante. La verdad que este tipo de grabaciones así que no son tan conocidas me gustan porque nos dejan apreciar otros aspectos que no teníamos presentes o que pasábamos por alto o que simplemente no se escuchaban en las grabaciones oficiales. Como ya sabemos, en las grabaciones oficiales que nos muestran siempre se les limpia el audio, se les limpia todo el ruido del entorno para que suene nada más el sonido claro de la voz, la música, instrumentos, coros y lo que sea, ¿no? Pero todo lo que es sonido exterior lo limpian y lo eliminan para que no se escuche. Aquí tenemos, al ser una fancam, tenemos la oportunidad y tenemos la dicha magnífica de escuchar la reacción de la gente. A lo mejor no los estamos viendo, pero los estamos escuchando y eso también cuenta muchísimo. Me gusta ver cómo reacciona la gente, cómo se sorprende, cómo grita, cómo aplaude, cómo hace todo al presenciar el arte de Dimash, porque yo creo que yo haría lo mismo, yo creo que ustedes también harían lo mismo. Yo creo que estoy allí y me quito la ropa interior y la hago a reglete y se la aviento a Dimash para que me la firme.
y me la regrese firmada. Y después que me haga 3 hijos. ¿Cómo no? Pues bueno, es impresionante, ¿eh? Se disfrutan muchísimo estas versiones de Funcom. Wow. El reaccionar de la gente, los aplausos, escuchar el entusiasmo, la energía, el reconocimiento. Bueno, ahí se repite otra vez. La verdad me gustó muchísimo, Graciela. Muchísimas gracias nuevamente por esta joyita que teníamos ahí escondida en los internetes del mundo mundial. Pues bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Les gustó esta versión? Este lado B de Sinful Passion, esta otra vista panorámica, este percibir del audio y el percibir de la reacción de la gente de esta versión de Sinful Passion, a mí me encantó, la verdad me gustó muchísimo. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad de Ático en Patreon, es totalmente gratis, no se tienen que suscribir ni pagar nada para ver los videos. Ya si ustedes gustan de manera opcional, ahí en Patreon y quieren apoyar al canal, pues pueden suscribirse por $5 al mes, pero eso es totalmente opcional. Es como una ayuda de ustedes hacia el canal para que podamos comprarnos equipo de mejor calidad, ¿no? A lo mejor ya próximamente se viene micrófono nuevo, un micrófono ya profesional que he estado ahí como que ahorrando unos pequeños ahorritos para poder comprarlo y después a ver si se viene una cámara nueva y todo eso. Y pues bueno, ahora sí que enlaces para Instagram y Patreon aquí abajo en la caja de descripción del video, asimismo el enlace original del video para que ustedes vayan a disfrutarlo las veces que quieran, sin interrupciones, sin mi carota, sin mis tonterías que les digo. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.